Le fui infiel a mi novio solo por un comentario que hizo sobre mi cuerpo, arruiné mi propia felicidad por una tontera. Si alguien me hubiera dicho hace unos años que mi vida se convertiría en una serie de malas decisiones con un desenlace devastador, jamás lo habría creído. En ese entonces, era una estudiante universitaria con grandes sueños, con una relación estable y un futuro que parecía prometedor. Pero todo eso quedó atrás por mi propia culpa. Ahora, cada noche, me revuelvo en la cama pensando en cómo arruiné lo que más amaba por un impulso absurdo. Conocí a Carl en la universidad, en una de esas clases que parecían eternas. Yo estudiaba diseño gráfico, mientras que él estaba en ingeniería de software. Éramos polos opuestos en muchos sentidos, pero desde el primer momento en que cruzamos miradas, hubo una conexión especial. Carl era de esos chicos que parecían tener todo bajo control, responsable, dedicado, con una mentalidad práctica que contrastaba con mi forma más emocional de ver el mundo. Mientras que yo era impulsiva y soñadora, él era meticuloso y calculador. Quizás por eso me atrajo tanto. Al principio, nuestra relación se basaba en la admiración mutua. Yo lo veía como alguien seguro, alguien con los pies en la tierra, y él decía que le encantaba mi creatividad y mi forma espontánea de hacer las cosas. Pasábamos horas hablando de nuestras carreras, de nuestros sueños, de todo lo que queríamos lograr. Cuando por fin nos hicimos novios, nuestra relación avanzó rápido. En cuestión de meses, ya nos conocíamos al derecho y al revés, o al menos eso creía yo. Carl tenía una forma muy particular de querer, no era excesivamente romántico ni detallista, pero me demostraba su amor de otras maneras, ayudándome con mis proyectos, enseñándome a organizarme mejor, estando ahí cuando lo necesitaba. Yo, en cambio, era más emocional, más expresiva, y muchas veces sentía que él no correspondía a mis muestras de afecto con la misma intensidad. Nuestra vida de pareja era estable. Entre estudios y trabajo, siempre encontrábamos tiempo para estar juntos. Me gustaba la rutina que habíamos construido, la sensación de seguridad que me daba estar con él. Sin embargo, con el tiempo, empecé a sentir que algo faltaba, como si nuestra relación se estuviera volviendo demasiado predecible. En ese momento no le di mucha importancia, pero ahora sé que fue el primer signo de lo que vendría después. La idea de vivir juntos surgió así como así. Ambos pasábamos la mayor parte del tiempo en casa del otro, y el simple hecho de pagar 2 alquileres nos parecía un gasto innecesario. Además, a diferencia de muchas parejas que tienen que convencer a sus familias, en nuestro caso no hubo mayores problemas. Mis padres no se opusieron, y los de Carl, aunque al principio mostraron cierta reticencia, terminaron aceptándolo. Alquilamos un pequeño departamento cerca de la universidad. No era un lugar lujoso, pero tenía lo esencial, una sala modesta, una cocina pequeña y un solo dormitorio. Para mí, era perfecto. Decoramos el espacio con cosas sencillas pero llenas de significado, fotos nuestras, dibujos míos enmarcados, pequeños detalles que hacían que ese lugar realmente se sintiera nuestro. Los primeros meses fueron emocionantes. Descubrimos una nueva dinámica en nuestra relación, aprendimos a compartir el día a día de una forma mucho más cercana. Carl era metódico, le gustaba el orden y la planificación, mientras que yo era más relajada y caótica. A veces discutíamos por cosas pequeñas, como quien debía lavar los platos o quien había olvidado sacar la basura, pero siempre terminábamos riéndonos de ello. Sin embargo, con el tiempo, la rutina empezó a pesarme. A diferencia de Carl, que parecía encontrar consuelo en la estabilidad, yo me sentía atrapada. Extrañaba la emoción de los primeros días, la pasión, la sensación de novedad. No entendía por qué, si tenía todo lo que siempre había querido, empezaba a sentirme insatisfecha. Carl, por su parte, estaba completamente enfocado en su carrera. Pasaba largas horas programando, resolviendo problemas, asegurándose de que nada se saliera de control. Aunque yo admiraba su dedicación, a veces sentía que su mundo giraba demasiado alrededor del trabajo y muy poco alrededor de nosotros. Yo quería más atención, más emoción, algo que rompiera la monotonía. No supe en qué momento exacto mi inconformidad se convirtió en un problema real, pero lo que sí sé es que cuando Taylor apareció en mi vida, mi insatisfacción ya estaba en su punto máximo. El último año de universidad llegó con más desafíos de los que esperaba. Entre proyectos, exámenes finales y la presión de definir nuestro futuro,
Carl y yo estábamos más ocupados que nunca. Apenas teníamos tiempo para nosotros, y cuando lo hacíamos, muchas veces terminábamos demasiado agotados para disfrutarlo de verdad. Ya no éramos la pareja que solía escaparse a la playa un fin de semana solo porque sí, ni los que pasaban horas viendo películas sin preocuparnos por nada. Nuestra relación había caído en la rutina, y aunque sabía que era normal después de tanto tiempo juntos, no podía evitar sentir que algo faltaba. Carl se enfocaba cada vez más en su carrera de ingeniería de software, con la mente llena de códigos y algoritmos. Yo, por otro lado, estaba metida de lleno en mis proyectos de diseño gráfico, tratando de hacerme un nombre antes de salir al mundo laboral. Fue en medio de ese caos que apareció Taylor. Lo conocí en una clase optativa que tomé para aliviar un poco la carga de mis materias más técnicas. Desde el primer día, Taylor se destacó por su personalidad relajada, su risa fácil y su manera de convertir cualquier conversación en algo divertido. No era el tipo de estudiante brillante como Carl, ni alguien particularmente ambicioso. Más bien, parecía alguien que vivía el presente sin demasiadas preocupaciones. Al principio, solo lo veía como un compañero más, alguien con quien compartir apuntes y bromas en clase. Pero con el tiempo, nuestros encuentros se hicieron más frecuentes. Nos quedábamos hablando después de clases, intercambiando historias y risas. Con Taylor, todo parecía ligero, sin la seriedad ni la presión que sentía con Carl últimamente. Lo que más me atrapó fue la forma en que me hacía sentir. Mientras que Carl se había acostumbrado a mi presencia y daba muchas cosas por sentado, Taylor me miraba como si fuera la única persona en la habitación. Su atención, su manera de escucharme, sus comentarios llenos de halagos sutiles, todo eso empezó a despertar algo en mí, algo que no quería admitir. No estaba enamorada de Taylor. Lo sabía bien. Pero en su compañía, encontraba algo que había estado perdiendo con Carl, la sensación de ser especial, deseada, vista. Y aunque en ese momento no lo entendía del todo, eso fue lo que me llevó a cruzar la línea sin darme cuenta. Mi relación con Carl seguía, pero algo en mí había cambiado. Comencé a notar más sus ausencias, sus silencios, la forma en que a veces parecía más interesado en su computadora que en mí. Antes, no le daba importancia porque entendía que así era él, metódico, concentrado, alguien que ponía su carrera como prioridad. Pero ahora, cada vez que pasaba por alto un detalle, cada vez que no notaba un cambio en mi apariencia o no me hacía un cumplido, lo sentía como un golpe directo a mi autoestima. Que de por sí, no era la mejor del mundo. Taylor, en cambio, sí notaba esas cosas. ¿Siempre has tenido el cabello así o es idea mía que hoy se ve increíble? Me preguntó un día, mirándome con esa sonrisa tan confiada que, sinceramente, me encantaba demasiado. Me reí, fingiendo que no me afectaba, pero la verdad es que sí lo hacía. Esos comentarios, esos detalles, empezaron a significar más de lo que deberían. Eran pequeñas validaciones que me hacían sentir bien, aunque al mismo tiempo, encendían un conflicto interno que me negaba a reconocer. No es que Carl nunca me halagara, pero lo hacía a su manera, en momentos inesperados, con palabras simples y sin grandilocuencia. Y en mi mente, comencé a hacer comparaciones injustas. La situación empeoró cuando Carl comenzó a dedicar aún más tiempo a sus estudios y a entrevistas de trabajo. Una parte de mí estaba orgullosa de él, de lo dedicado que era, de lo mucho que se esforzaba por asegurar nuestro futuro. Pero otra parte se sentía desplazada, como si, sin darme cuenta, hubiera dejado de ser su prioridad. En ese momento, en lugar de hablar con él, en lugar de decirle cómo me sentía, busqué consuelo en la atención que Taylor me daba. Y ahí fue donde todo empezó a desmoronarse. Los mensajes con Taylor se hicieron más frecuentes. No eran comprometedores, pero poco a poco se volvieron más personales. Comenzamos a compartir más de nuestras vidas, nuestras frustraciones, nuestros pensamientos más íntimos. Me encontraba esperando sus mensajes, revisando mi teléfono con más entusiasmo del que debería. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo estaba mal. Carl y yo habíamos construido nuestra relación sobre la confianza y la transparencia. No había secretos entre nosotros, o al menos, así solía ser. Pero con Taylor, había cosas que no le contaba. No le decía que nos quedábamos hablando hasta tarde, que me hacía sentir bien de una manera que Carl no lograba últimamente. No había cruzado la línea aún,
pero sabía que estaba demasiado cerca. Lo peor de todo es que justificaba mis acciones diciéndome que Carl me había descuidado primero. Que yo solo estaba buscando algo que él dejó de darme. Pero en el fondo, sabía que estaba actuando mal. La verdadera fractura llegó una noche, cuando Carl hizo un comentario sin darse cuenta de lo mucho que me lastimaría. Estábamos en la sala, yo revisando mi teléfono y él, como siempre, con la laptop sobre las piernas. ¿No has pensado en hacer más ejercicio?, preguntó de repente, sin siquiera mirarme. La frase me golpeó como un balde de agua fría. No había tono de burla ni malicia en su voz, solo la indiferencia de alguien que hace una observación sin medir el peso de sus palabras. Pero para mí, fue un puñal directo al pecho. No le respondí. Solo me quedé en silencio, fingiendo que no me importaba, aunque por dentro sentía que todo en mi interior se rompía. Esa noche, me vi en el espejo durante largos minutos, analizando mi cuerpo, buscando los defectos que Carl había insinuado sin darse cuenta. Y mientras lo hacía, un pensamiento se instaló en mi mente: si Carl ya no me veía atractiva, alguien más sí lo hacía. Alguien como Taylor. Las palabras de Carl se quedaron en mi mente como una espina clavada en lo más profundo. No importaba cuántas veces intentara convencerme de que tal vez no lo dijo con mala intención. No importaba que él siguiera tratándome igual que siempre, como si su comentario no significara nada. En mi interior, se había abierto una grieta que no dejaba de ensancharse. Esa noche, después de encerrarme en el baño y verme en el espejo, no pude evitar el impulso de comparar mi reflejo con el de otras chicas. Revisé fotos antiguas, tratando de encontrar el momento exacto en el que, según Carl, había dejado de ser suficiente. La inseguridad me carcomía, y aunque sabía que estaba exagerando, la sensación de no ser lo que él quería era demasiado fuerte. Al día siguiente, cuando vi a Taylor en la universidad, lo sentí diferente. No porque él hubiera cambiado, sino porque ahora yo lo miraba con otros ojos. Era la primera vez que realmente me permitía ver cuánto me hacía sentir bien su atención. ¿Por qué tienes esa cara?, me preguntó con una sonrisa juguetona cuando nos encontramos en los pasillos. ¿Qué cara? Como si alguien te hubiera dicho algo que no querías escuchar. No quise decirle, pero lo hice de todos modos. Le conté lo que Carl había dicho, esperando que al decirlo en voz alta, la herida doliera menos. Taylor frunció el ceño. ¿Qué tipo de idiota te dice algo así? No lo dijo con mala intención, respondí, pero incluso a mí me sonó débil. Eso no importa. No debería haberlo dicho en absoluto. Mírate, Livia. Eres increíble. Cualquier tipo con cerebro se daría cuenta de eso. No era la primera vez que Taylor me hacía un cumplido, pero esta vez lo sentí diferente. Esta vez, me aferré a sus palabras como si fueran la única verdad. Desde ese día, cada vez que Carl me ignoraba o estaba demasiado ocupado con su trabajo, cada vez que su atención estaba más en su computadora que en mí, pensaba en lo que Taylor me había dicho. Pensaba en cómo me hacía sentir vista, apreciada. Pensaba en lo fácil que era estar con él, en lo mucho que necesitaba escuchar las cosas que Carl había dejado de decir. Y con cada pensamiento, la línea que nunca pensé cruzar se volvía más borrosa. Las semanas siguientes se convirtieron en un juego peligroso. Cada vez que estaba con Taylor, me sentía más libre, más yo. Era como si con él pudiera dejar atrás la inseguridad, como si pudiera ser la versión de mí misma que Carl ya no notaba. Pero también sentía culpa. Por las noches, cuando me acostaba al lado de Carl, me decía a mí misma que no estaba haciendo nada malo. Que solo era amistad. Que Taylor solo estaba ahí para recordarme lo que valía. Pero la verdad era otra. La verdad era que me gustaba demasiado cómo se sentía su atención. Y entonces llegó la noche en la que todo se salió de control. Era viernes, y Carl tenía que quedarse en casa terminando un proyecto importante. Yo, sintiéndome desplazada como tantas veces últimamente, acepté la invitación de Taylor para salir a tomar algo. No era la primera vez que lo hacíamos, pero esa noche la dinámica fue diferente. Tal vez fue la forma en que Taylor me miró. Tal vez fue la cantidad de veces que repitió lo hermosa que me veía. O tal vez fue simplemente la acumulación de todo, la inseguridad, la necesidad de sentirme deseada,
el resentimiento que había estado alimentando hacia Carl. No sé en qué momento exacto dejé de preocuparme por las consecuencias. No sé en qué momento me convencí de que no importaba. Lo único que sé es que, cuando Taylor me besó, no lo detuve. No pensé en Carl. No pensé en los años que habíamos construido juntos. No pensé en lo mucho que me amaba. Solo pensé en mí. En lo bien que se sentía ser el centro de la atención de alguien. Lo que pasó después fue un borrón de sensaciones. Excitación, adrenalina, el deseo de escapar de la realidad por un instante. Y cuando todo terminó, cuando la euforia se desvaneció y el peso de lo que había hecho cayó sobre mí, supe que había cometido el peor error de mi vida. Porque en ese momento, mientras yacía en una cama que no era la mía, con alguien que nunca podría amarme de la manera en que Carl lo hacía, entendí que había arruinado mi propia felicidad. Y ya no había vuelta atrás. Me sentía terrible. Me convencí de que podía seguir como si nada hubiera pasado. De que no tenía por qué perderlo todo por un solo error. Pero la culpa no se quedó callada. Desde ese día, cada vez que Carl me abrazaba, sentía que me quemaba la piel. Cada vez que me decía que me amaba, sentía que me ahogaba en mi propia mentira. Y lo peor de todo es que, a pesar de mi arrepentimiento, una parte de mí seguía buscando la validación de Taylor. Me había convertido en la persona que nunca quise ser. Y tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. Los días siguientes a lo que había pasado con Taylor fueron un infierno interno. La culpa era una sombra constante que me seguía a todas partes, recordándome cada segundo lo que había hecho. Intenté seguir adelante como si nada hubiera pasado, pero cada vez que Carl me miraba con amor, sentía que mi traición me ahogaba. Por las noches, me quedaba despierta observándolo mientras dormía, preguntándome cómo había llegado a esto. Había cambiado todo lo que teníamos por un instante de validación, por una necesidad absurda de sentirme deseada. Y lo peor era que, a pesar de lo mucho que me odiaba por lo que había hecho, no podía evitar seguir hablando con Taylor. Era como si una parte de mí se aferrara a él, como si necesitara seguir sintiéndome especial a sus ojos para no derrumbarme por completo. Pero la realidad me golpeó de la manera más cruel. Una tarde, mientras Taylor estaba en el baño, su teléfono vibró en la mesa de la cafetería donde nos habíamos encontrado. No era la primera vez que lo veía recibir mensajes, pero algo en la forma en que lo escondía últimamente me dio mala espina. Miré alrededor, asegurándome de que nadie estuviera prestando atención, y deslicé la pantalla para ver las notificaciones. Lo que encontré me dejó sin aire. Había al menos 3 mensajes recientes de diferentes chicas. Algunos eran inofensivos, simples conversaciones de coqueteo. Pero otros eran explícitos, con fotos, promesas de encuentros, mensajes que dejaban claro que yo no era la única con la que jugaba. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Taylor había sido mi escape, mi refugio en medio de mi inseguridad, la persona que me hizo sentir deseada cuando más lo necesitaba. Y ahora resultaba que para él, yo no era más que otra más en la lista. Cuando salió del baño y se sentó frente a mí, no pude contenerme. ¿Cuántas más?, pregunté, con la voz temblorosa. Taylor frunció el ceño. ¿De qué hablas? No te hagas el tonto. Vi tu celular. Vi los mensajes. Por un instante, su expresión cambió. Luego, se encogió de hombros con una sonrisa burlona. Oh, vamos, Livia. No es tan grave. ¿Acaso creíste que éramos exclusivos? Sus palabras me atravesaron como cuchillos. No solo por lo que decía, sino por la frialdad con la que lo hacía. Y no puedo creerlo. ¿Tú también tienes novio, o ya se te olvidó? Soltó con una risa sarcástica. Fue en ese momento cuando lo vi todo con claridad. Yo había arriesgado todo por alguien que no valía nada. Había traicionado a la única persona que realmente me amaba por alguien que nunca me tomó en serio. Me levanté de la mesa sin decir una palabra más. Sentía un nudo en la garganta, una necesidad urgente de huir, de borrar todo lo que había pasado. Pero antes de que pudiera alejarme por completo, escuché su voz una vez más. Vas a arrepentirte de esto. No le di importancia en ese momento. Pensé que solo era su orgullo herido,
que simplemente lo había molestado que yo fuera la que terminara todo. Pero no sabía hasta dónde era capaz de llegar. Regresé a casa con la determinación de olvidar todo lo que había pasado. Intenté concentrarme en Carl, en recuperar lo que había destruido con mi error. Pero el destino tenía otros planes. A la mañana siguiente, desperté con la sensación de que algo estaba mal. Carl no estaba en la cama. Me levanté rápidamente, sintiendo un extraño vacío en el estómago, y lo encontré en la sala, sentado en el sofá con su celular en la mano. Cuando levantó la mirada, su expresión me dejó helada. No era enojo. No era tristeza. Era algo peor. Era decepción. ¿Tienes algo que decirme?, preguntó con voz tensa. El aire se me atascó en la garganta. ¿De qué hablas? Carl soltó una risa vacía y giró la pantalla de su teléfono hacia mí. El horror me golpeó con toda su fuerza. Eran mensajes de Taylor. Capturas de nuestras conversaciones. Videos. Fotos de aquella noche. Todo. Taylor no solo había traicionado mi confianza. Había decidido arruinar mi vida. Dime que no es verdad, Livia. Dime que esto es un malentendido. Quise responder. Quise inventar alguna mentira, decir que no era lo que parecía. Pero no había forma de negar lo innegable. Todo estaba ahí, expuesto ante los ojos de Carl. El hombre que me había amado sin condiciones. El hombre que siempre había estado para mí. Y yo lo había destruido. Las lágrimas comenzaron a caer por mi rostro mientras intentaba acercarme a él, pero Carl se apartó como si mi sola presencia lo enfermara. Él no me insultó ni nada parecido, estaba muy triste. Todo lo que había intentado ocultar, todo lo que me había convencido de que podía dejar atrás, me había explotado en la cara de la peor manera posible. Sentí que mi cuerpo estaba en piloto automático, incapaz de reaccionar, incapaz de procesar del todo la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Pero entonces, su voz me trajo de vuelta a la realidad. Haz tus maletas y lárgate. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Carl, por favor. No, me interrumpió, con un tono cortante, lleno de rabia contenida. No tienes derecho a pedirme nada. No quiero escucharte, no quiero verte. No puedo ni soportar estar en la misma habitación que tú. Su mirada estaba vacía, distante. Era como si, en cuestión de segundos, se hubiera apagado todo el amor que alguna vez me tuvo. Supe en ese instante que lo había perdido para siempre. Fui a nuestra habitación sintiéndome un fantasma en mi propio hogar. Cada rincón de ese lugar tenía recuerdos, momentos felices, sueños que habíamos construido juntos. Y ahora, todo eso se había desmoronado por mi culpa. Metí mi ropa en una maleta sin pensar demasiado, mis manos temblaban tanto que apenas podía cerrar los cierres. Carl no me dirigió la palabra mientras lo hacía. Simplemente se quedó en la sala, con la mirada clavada en el suelo, como si ya no existiera para él. Cuando terminé, tomé aire profundamente y regresé con la maleta en la mano. Por favor, solo quiero decirte que... No me importa lo que tengas que decir, me cortó sin levantar la vista. Ya nada de esto importa. Las lágrimas cayeron sin control por mis mejillas mientras me dirigía a la puerta. Quería pedirle perdón, quería decirle que me odiaba a mí misma más de lo que él podría odiarme, pero sabía que era inútil. Terminé en un hotel barato, tirada en una cama desconocida, mirando el techo mientras el peso de mi arrepentimiento me ahogaba. Había perdido al hombre que realmente me amaba. No había marcha atrás.